Vamos a continuar con la regulación de los transposones. Debemos tener en cuenta que este tipo de elementos se encuentran presentes en los genomas de todas las formas de vida en diferentes proporciones. Por ejemplo, en maíz, este tipo de elementos representan el 70% del genoma, en humanos hasta el 50%. Este tipo de elementos pueden generar rearreglos del ADN, mutaciones y cambios en la expresión génica dependiendo de la región donde se inserten. Se ha encontrado que la inserción de transposones puede ser la causa de cerca de 120 enfermedades en humanos, entre ellas varios tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes. Debemos tener en cuenta también que se trata de una relación de coexistencia, ya que los transposones se conocen también como DNA egoísta, que se ubica dentro de una célula hospedera. Esta coexistencia ha tenido lugar durante millones de años y esta implica un balance fino entre la activación de los transposones y su represión para no generar daños a la célula hospedera. Entonces, con relación a esto último que mencioné, pues hay varios tipos de regulación de esos elementos genéticos móviles, que son los siguientes. El primero de todos es la regulación del número de copias en el genoma. El segundo es el control de los sitios de unión, ya que se ha encontrado que los transposones no se insertan aleatoriamente en el genoma, sino que hay ciertas preferencias o tendencias a ubicarse en ciertas regiones del genoma. Dentro de este tipo de regulación se encuentran dos. El primero es la inserción en puertos seguros, que ya voy a describir de qué se trata, y el segundo consiste en evitar la inserción de los transposones en su propia secuencia de ADN. Con respecto al primer tipo de regulación, que es del número de copias, entonces puede ser llevado a cabo por medio de autorregulación del propio transposón o por mecanismos de regulación que tiene la célula hospedera. Hace referencia al control del número de transposones en el genoma, de tal forma que se eviten los efectos deletéreos sobre la función celular de la célula hospedera. Entonces, requiere un balance entre la transposición y la supresión de la transposición, la cual puede darse a diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel del DNA puede ocurrir una represión de los transposones por medio de la metilación de ese material genético para evitar que se exprese. A nivel de RNA se puede presentar un mecanismo de silenciamiento por RNA de interferencia antisentido, que lo que genera es que se degrade el mRNA de la transposasa y por lo tanto no se traduzca. A nivel de proteína puede presentarse autoinhibición por aumento de la concentración de la propia transposasa, pero también por proteínas de la propia célula, entre ellas las proteínas CRAB, que se han descrito como represoras de transposones. Un segundo tipo de regulación corresponde a la inserción en puertos seguros. Esto quiere decir que hay una tendencia de los transposones a insertarse de una forma inofensiva para la célula. Entonces, los transposones se ubican principalmente en regiones no codificantes, como la heterocromatina. Por lo tanto, es común encontrar este tipo de elementos concentrados en centrómeros y telómeros. Esto obedece a fuerzas evolutivas para evitar que la inserción de esos transposones dañe genes que codifican para proteínas importantes para la vida de esa célula. Y el tercer tipo de regulación se trata
de evitar la transposición sobre su propia secuencia. Por lo general, los transposones tienen su sitio de inserción entre 10 a 20.000 pares de bases, lejos de su sitio de ubicación inicial. Esto para evitar insertarse en su propia secuencia y de esa forma inactivarse y no poder seguir amplificándose a lo largo del genoma. Ya como conclusiones de este tema de transposones, tenemos que existen varios tipos de transposones, como lo mencionamos al principio de la exposición. Como también se acaba de mencionar, no se distribuyen aleatoriamente en el genoma, sino que hay preferencias para la inserción. Adicionalmente, son fuente de variación genética intraespecífica por la generación de polimorfismos, dadas los rearreglos genómicos que pueden generar. Adicionalmente, como también se acabó de mencionar, se encuentran en un balance muy delicado entre la transposición y la supresión, de tal forma que ellos puedan continuar amplificándose, pero mitigando los efectos deletéreos sobre la célula hospedera. Adicionalmente, pueden generar enfermedades a nivel de la línea germinal, es decir, que son hereditarias, y también enfermedades somáticas, por ejemplo, mediante el daño de genes que codifican para proteínas supresoras de tumores. De esta forma pueden incentivar la formación de tumores y por lo tanto cáncer. A continuación les presentamos las referencias bibliográficas. Nos basamos principalmente en el libro de Biología Molecular del Gen de la 7ª edición y muchas gracias por la atención.